Hoy tenemos una gran invitada, que es la doctora Alessandra Lucero Garzón, especialista en genética, doctorada en ciencias de la salud, quien nos va a comentar, dar una conferencia muy importante sobre el COVID. Sé que en estos momentos es la persona que más ha estudiado esta enfermedad, su patología y su patogenia, y el estudio del SARS-CoV-19 no es un estudio fácil porque este virus no se nos presenta de una manera habitual, sino que es indescriptible su sintomatología y su evolución. Por lo tanto, para salir de tantas dudas que tenemos sobre el SARS-CoV-2, la doctora nos dará una conferencia una conferencia para aclarar dudas y mitos que se tengan de esta enfermedad. Le ruego el favor, Diego, que al final de la conferencia se contestarán las preguntas que bien tengan los estudiantes o las personas que están en estos momentos conectadas. Un saludo muy especial, doctora, y la dejo en su tema importante. Muy buenas tardes, doctor Augusto, para toda la universidad, la comunidad académica. Sí, pues en cabeza del magíster Fabio Britica Bermeo, nuestro rector, desde el año pasado, cuando todavía en el departamento no se había presentado ni siquiera el primer caso, pues hemos tenido la oportunidad de abordar este tema con la mayor seriedad y la responsabilidad para tratar precisamente de salvaguardar al máximo a nuestra comunidad académica. Les agradezco la invitación que me hacen el día de hoy, sobre todo porque precisamente creo que hay algo muy importante digamos, en el ámbito científico, y es la apropiación social del conocimiento. Es decir, estoy muy complacida de que los estudiantes tengan esta invitación, esta jornada académica, donde puedan escuchar un poquito más acerca de muchísimas temáticas, y pues digamos que en lo que sé un poquito, pues en materia de esta pandemia COVID-19. Espero realmente que mi presentación no sea muy ladrilluda. Trato de llevarlo como en el lenguaje, digamos, menos enredado, pero también entiendo que el interés en esta charla pueda suscitarse en estudiantes de los programas que tengan que ver con ciencias de la vida, y pues en este momento realmente a quien no le toca la situación de la pandemia, a nadie. Entonces es muy importante para mí este espacio, y espero pues que realmente sea de todo provecho para todos. Voy a compartir una presentación. Quisiera por favor que me confirmen cuando se vea. Le confirmo. Muchas gracias. Bueno, voy a inactivar la cámara para efectos de que nos enfoquemos en la presentación. Como le decía el doctor Augusto al moderador, pues es importante que si tenemos algunas dudas en nuestros en vivo, pues podamos al máximo solucionarlas, y si no, de todas maneras, estas preguntas que sean depositadas allí serán abordadas de manera personal para darles respuesta en lo que podamos. Porque precisamente hay algo muy importante en esta temática de COVID, y es que aquí ningún profesional, nadie realmente puede decir es que yo soy experto en COVID o experto en SARS-CoV-2, porque pues la persona que tiene la mayor experiencia en este campo tiene un año de experiencia realmente ya digamos en el abordaje integral. Entonces ni los chinos, que fueron los primeros en encontrarla y describirla, tienen suficiente experiencia para saberlo todo. Entonces vamos a compartir un poco acerca de SARS-CoV-2 y quedo atenta a todas las inquietudes al final. Bien, entonces en esta presentación pues vamos a abordar precisamente lo que es SARS-CoV-2 y COVID-19. Estos dos términos ustedes los han oído muchas veces y hay una diferencia. Cuando hablamos del SARS-CoV-2 estamos hablando del nombre que se le ha denominado al virus, mientras que COVID-19 es la conformación de una abreviatura del inglés la enfermedad provocada por el nuevo coronavirus.
y 19 es precisamente por el año en el que se presenta la aparición, digamos, de esta enfermedad. Bueno, digamos que es importante que abordemos cómo se dio precisamente esta patología y este es uno de los artículos que más me gusta para cuando vamos a revisar el tema y es publicado en febrero del 2020, pero nos cuenta cómo desde diciembre del 2019 empezaron a presentarse estos casos de unas neumonías atípicas, es decir, no correspondían con los síntomas clásicos de las neumonías de tipo bacteriano o viral que se estaban presentando en este momento. Entonces, un grupo de investigadores, particularmente en un instituto que se desarrolló en China y que en este momento realmente tiene un impacto mundial para la prevención de infecciones en este continente, pues entonces tomaron las muestras, específicamente fueron lavados bronquialveolares de pacientes que se ubicaban en la provincia de Wuhan, que es la provincia, digamos, costera, muy famosa, que hemos escuchado en todos los medios de comunicación, y 7 casos que se presentaron en Beijing. Para este momento había una técnica de diagnóstico que reunía 22 agentes causales de la enfermedad y que reunían bacterias y virus responsables de neumonía. Sin embargo, cuando se corrió este tipaje, pues fue negativo para todos estos agentes causales, lo que inmediatamente sugería que era un agente causal nuevo, había algo que estaba promoviendo la presencia de una neumonía que no era ninguno de los agentes ya reportados anteriormente. Entonces, ¿qué hicieron ellos básicamente? Tomaron muestras, como les dije, son lavados bronquialveolares, hicieron cultivos celulares, es decir, a partir de estos lavados tomaron las células de las vías aéreas, las cultivaron y a partir de allí tenemos 2 cosas que se observan en esta diapositiva. En el lado derecho tienen ustedes tanto las partículas virales que se han vuelto muy famosas, las fotos, esto es microscopía en microscopio electrónico, y podemos ver aquí la conformación de los virus y precisamente ustedes aquí están viendo la famosa corona. Entonces son unas espículas que se presentan en la cápside o en la cubierta más externa del virus y precisamente es lo que le ha atribuido el nombre por su morfología. En el panel B, lo que estamos viendo son 2 cosas muy importantes. En cabeza de flecha, ustedes pueden ver aquí la presencia de las partículas virales. Entonces, aquí están presentes tanto de manera extracelular como intracelular y con la flecha podemos ver algo que nosotros llamamos efecto citopático, que es la formación de micronúcleos dentro de la célula. Es decir, aquí es donde estamos viendo el daño que se origina en las células del epitelio del sistema respiratorio. Y por consiguiente, pues esto es lo que contribuye en gran medida a la presencia de la neumonía y los procesos inflamatorios a nivel del tejido pulmonar. En el lado izquierdo, entonces, tenemos acá los 22 agentes causales que para el momento se estaban muestreando y que eran causales de infecciones respiratorias agudas en este continente y, sin embargo, que para efectos de estos pacientes fueron negativas. Entonces, ¿qué quería decir esto? Pues que había que seguir buscando qué era lo que estaba originando, pero sin lugar a dudas se centraron ya, después de haber visto esta morfología, en buscar un agente viral. Y pues efectivamente lo encontraron. Lo que se hizo aquí fue un proceso de secuenciamiento, que es precisamente conocer cuál es la secuencia genética de este virus, es decir, conocer en detalle el material genético que él presenta. Lo que les estoy mostrando aquí, que se denomina taxonomía, pues es algo que los biólogos y los profesionales en ciencias biológicas manejamos y es como una clasificación a la cual pertenecemos todos los agentes biológicos que se encuentran descritos en la naturaleza. En este caso, entonces, para efectos de este virus, se secuenció un gen específico que es RDRP. Este gen es una enzima que se llama una polimerasa de RNA dependiente de RNA, es decir, esta es la enzima responsable de replicar, es decir, de que se obtengan múltiples copias de esta partícula viral cuando se está llevando a cabo la infección.
allí fue donde entonces empezamos a ver que había una homología entre la secuencia de este gen para este nuevo coronavirus y unos coronavirus que habían sido reportados anteriormente. Me imagino que todos han escuchado en algún momento teorías conspirativas, que este virus fue creado en laboratorio, en fin. Y también se le ha atribuido, digamos, a una transmisión directa a animales como los murciélagos y los pangolines. Lo que sí es certero, y digamos que en mi caso como profesional en las ciencias biológicas y todos los que estemos en la salud y en la biología, pues debemos ser responsables con esta información, y lo que tenemos es una gran homología con unos virus que provienen precisamente de los murciélagos y los pangolines, es decir, unos virus que eran capaces de infectar estos dos modelos biológicos tuvieron unas mutaciones que les permitieron adaptarse y entonces llegar a infectar al humano. Aquí es importante, digamos, que conozcamos de dónde es que salen todos esos nombres que escuchamos ahora tan comúnmente. Entonces, nosotros en taxonomía hablamos de un sistema binomial que fue descrito hace muchísimos años y que nos lleva a agrupar a las poblaciones biológicas. Entonces, por ejemplo, en este caso lo que ustedes han oído, es que esto es un coronavirus, es porque pertenece a la familia coronavirus, es decir, que hay muchos coronavirus, hay otros coronavirus, por esto se llama el nuevo. Entonces, en este caso, nosotros tenemos este nuevo coronavirus, pertenece a un subgénero que es el sarbecovirus, de aquí es donde se origina el nombre SARS. Y en el caso del 2 es porque ya existía descrito un sarbecovirus 1 previamente. Entonces, este es el segundo sarbecovirus de la familia de los coronavirus. Y muy importante entonces saber que sí hay una homología muy grande entre la secuencia genética de este gen para el nuevo coronavirus y para un un virus que es el BAT-SL, que es un coronavirus que se había aislado tanto en murciélagos como en pangolines. Bueno, ya después de esto lo que nos interesaba al mundo entero era conocer la secuencia completa de este nuevo coronavirus, porque ya había la certeza de que era nuevo, que no estaba reportado anteriormente, y ahora venía el reto en generar secuencias complementarias para hacer diagnóstico y todo lo concerniente a conocer cepas, linajes, etc. Entonces estos dos artículos son de los primeros artículos, fueron publicados en enero y febrero del año 2020, donde se reporta la secuencia completa de este coronavirus. No sé, digamos a nivel de la comunidad en general, recordarán por allá en sus ciencias naturales, en su biología, cuando les enseñaron que el material genético costaba de unas letricas y les decían que la adenina, la timina, la citosina, la guanina. En este caso, lo primero que quiero aclararles es que el material genético de este virus es de tipo ARN. Entonces, esta molécula tiene una característica, y es que vamos a encontrar en esas letricas que aprendimos, vamos a encontrar adenina, vamos a encontrar uracilo, la citosina y la guanina. Entonces, estas 4 letras son finalmente las que escriben toda digamos, la receta que conforma este virus, y es muy importante conocerlo. Aquí lo que vamos a ver entonces es un esquema, específicamente este pantallazo es de una base de datos que está disponible, libre a nivel mundial, donde precisamente se incluye como una secuencia de referencia. En este momento ha hecho la secuenciación de 29.930 nucleótidos específicamente, que codifican estos nucleótidos, estas letras, codifican o conforman los genes que finalmente les van a permitir a los virus producir 38 proteínas. Entonces, este virus con solo 38 proteínas que es capaz de producir, es que genera todo su mecanismo para poderse replicar y además para generar el daño en las células en las cuales genera la invasión. Hay una pregunta que la he escuchado varias veces, incluso me la han formulado mis estudiantes, y es: ¿el virus está vivo? Porque oímos a veces, no, es que hay que matar el virus, o bueno, ¿realmente el virus es un agente vivo? Pues realmente no. El virus no está vivo, sin embargo, tampoco está muerto. No consideramos desde las ciencias biológicas a este ni como un microorganismo ni como una célula, es decir, es
el virus por sí solo no es capaz de generar ningún mecanismo compatible con la vida, como reproducirse, mantenerse o tener alguna actividad metabólica. Por lo tanto, entonces hablamos de un agente biológico. ¿Por qué? Porque está conformado por unas moléculas que son material genético, lípidos y proteínas esencialmente, pero estas tres moléculas no le sirven para nada, no son autorreplicables y por ende es que hablamos, muchas veces ustedes van a encontrar en los libros que describen a los virus como parásitos intracelulares, es decir, que deben necesariamente invadir una célula para que esa célula del huésped o el paciente sea quien finalmente le proporcione toda la maquinaria necesaria para que él cumpla con sus funciones de vida. Entonces, no hablamos de un organismo vivo en el caso de los virus. Aquí vemos una fotografía mucho más definida en microscopía electrónica, donde podemos apreciar perfectamente la conformación del virus. Entonces, lo que vamos a tener aquí en la parte más interna es algo que nosotros llamamos la nucleocápside, que es el material genético del virus recubierto con alguna porción de proteínas. Luego vamos a tener el tegumento, que es este segmento. En este tegumento lo que hay es una gran cantidad de lípidos y luego vamos a tener una cápside, que es una cubierta externa conformada por proteínas. Y muy importante dentro de esa cápside, estas que se encuentran acá, que son las espículas. ¿Por qué son tan importantes? Porque la proteína que conforma la espícula es marcadora antigénica y es la responsable de los procesos de diagnóstico y en este caso también es el blanco inmediato o más importante para efectos de inmunidad o lo que conocemos normalmente como vacunas. Bueno, cuando hablamos de la enfermedad como tal, ahora sí, la COVID-19, esta enfermedad es una enfermedad tan sindrómica, quiere decir que afecta muchísimos tejidos. Lo más común es escuchar la neumonía o la infección respiratoria aguda provocada por el SARS-CoV-2, pero yo quiero socializar con ustedes esto porque quizás esta falta de apropiación social del conocimiento en las comunidades es lo que permite a veces esos comentarios irresponsables o cuando la gente dice cosas que carecen de todo sentido desde el punto de vista científico. Para que el virus, como les comentaba, el virus debe invadir una célula para poderse replicar, para poder generar nutrientes, proteínas que son propias para sus nuevas estructuras virales. Entonces, este virus se fija a la membrana de cada una de las células que infecta a través de un receptor. Eso es algo como lo que nosotros llamamos un engranaje como llave cerradura. Entonces, en este caso, la cerradura que le permite fusionarse a esa membrana e ingresar a la célula es una proteína que se llama receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2. Resulta que esta proteína convertidora de angiotensina 2 es una proteína involucrada en control de la tensión arterial y muchos otros procesos en la vida del humano. Y está presente en muchos tejidos. Entonces, miren que cuando nosotros tenemos el paciente que tiene la COVID-19, es un paciente que nos puede describir simplemente unos días de sensación de fatiga, cansancio, adinomia, pero también podemos tener el paciente con una falla sistémica donde riñón, corazón, los intestinos, y también los pulmones pues hacen una falla y lo llevan generalmente a la muerte. Entonces, por eso es que los síntomas con respecto a la COVID son tan diversos y a veces quizás por eso entonces decimos, no, es que yo llevé a mi familiar con una diarrea y me lo pasaron por COVID. Pero resulta que en este paciente los síntomas iniciales fueron asociados precisamente a la invasión del tejido intestinal, pero luego el virus se replicó y pudo ingresar a otros tejidos y pues realmente determinar la gravedad de la enfermedad.
Entonces, muy importante atender a cualquier síntoma. Nosotros hoy en día tenemos más la hipótesis aquella de es que el paciente asintomático, es que el paciente es asintomático. Cuando vamos a hacer una revisión juiciosa, pues estos pacientes asintomáticos no existen. ¿Por qué? Porque siempre van a referir algo. Entonces, nuestros pacientes que han tenido prueba positiva dicen, no, pues yo en esos días sí sentía, era como un dolor de cabeza ahí, y quizás muy leve, pero tenía algo. Otros con un dolor de cabeza ya más severo, otros tuvieron diarrea únicamente, otros solamente náuseas. Incluso hoy en día sabemos que hay algunos efectos que son ya secuelas, que son complicaciones, y esto hay que ser muy atentos porque los pacientes que tienen la enfermedad necesitan conocerse tanto para poder documentar luego todas las complicaciones. Hay secuelas y estas secuelas no solamente tienen que ver con el sistema respiratorio como pensaríamos y es lo que hemos escuchado, sino también con el sistema nervioso, o incluso hay pacientes que han reportado la pérdida secuencial del cabello, la pérdida del tono muscular. Entonces, realmente aquí hay una diversidad de síntomas y esta diversidad de síntomas, entonces ya desde hoy a todos nos queda claro que es ¿por qué? Porque este virus, su receptor de membrana de las células está presente en muchos tejidos, por lo tanto, esta enfermedad puede inicialmente afectarme un tejido que no sea el respiratorio y no me va a mostrar la sintomatología típica de la infección respiratoria aguda. Algo también muy importante es que nosotros hemos visto que la mortalidad con respecto a la enfermedad ha disminuido y eso tiene muchas causas. Una de ellas es el mejor manejo de la enfermedad. Por ejemplo, para que ustedes tengan una idea, al comienzo los profesionales de la salud veíamos la neumonía provocada por el nuevo coronavirus y veíamos el daño pulmonar y entonces, digamos, en imágenes radiográficas se observaba allí una opacidad, un aspecto de vidrio esmerilado y, digamos, eso dentro de lo ligero, pero también hasta un daño realmente severo en los pulmones. Pero resulta que una cosa es el daño tisular o el daño que se genera en los tejidos por parte del virus y otro es que las bacterias generan una sobreinfección. Entonces, un tejido pulmonar dañado es sobreinfectado por bacterias y el paciente se complicaba. No se estaba inicialmente muy atento de que eso era lo que estaba ocurriendo, una sobreinfección, y la consecución era más grave. Entonces, ese es uno de los aspectos de la mejora en el abordaje que se ha tenido con respecto a la COVID y que hoy pues ha permitido un abordaje más integral. Entonces ya a partir de ahora ya nos ha quedado muy claro que hay pacientes que van a presentar diferentes síntomas y efectivamente sí, todos son la misma enfermedad. Hay algo que quiero mencionarles importante porque a veces escuchamos algo en los noticieros, un comentario, pero decimos, ¿y eso qué será? Entonces traerlo como un lenguaje más sencillo y que todos por lo menos tengamos una idea. Hay algo importante y es el material genético de este virus. Ustedes escuchan que el material genético y que la espícula y que la capa más externa del virus es importante. Entonces, en Colombia, el Instituto Nacional de Salud es líder en estudios que nosotros llamamos genómicos. Los estudios genómicos son precisamente los estudios para conocer el material genético de estos virus. En ese orden de ideas, es importantísimo, por ejemplo, cuando ustedes escuchan que salió la nueva cepa, que hay una nueva cepa en tal parte. Eso es vigilancia genómica. Entonces, monitorear permanentemente la secuencia del material genético para ver qué tanto ha cambiado es realmente muy útil porque nos permite determinar tempranamente si hay una dispersión del virus, si hay cambios o mutaciones dependiendo de los lugares. Nos ayuda, por ejemplo, para fortalecer los conocimientos y en el desarrollo de una vacuna. Se evitan cadenas de transmisión. Por ejemplo, en el caso en estos días tenemos una vigilancia muy estrecha con pacientes que son positivos y que provienen de Brasil. ¿Por qué? Porque es muy importante saber si tenemos una nueva cepa. ¿Qué es lo importante de saber si tenemos una nueva cepa? Porque van a decir, no, pues si hay coronavirus, a mí qué me interesa si es otro, el mismo, o sea que hay otro. Bueno,
porque allí es donde se cataloga el fenómeno de la reinfección. Es decir, cuando empiecen a circular en la población más de una cepa, quiere decir que si a mí ya me dio o tuve un evento de infección por una cepa, muy probablemente puedo tener una reinfección con otra cepa. Entonces, ¿qué es eso de linaje? ¿Qué es eso de cepa? Eso es cuando en esa secuencia o en esas letras que yo les he mencionado que conforman el material genético del virus, hay cambios que nosotros llamamos mutaciones y esas mutaciones tienen un número representativo, un número significativo que ya los hace tener algunas diferencias, por ejemplo, en la conformación de la proteína, de cómo se está dando, cómo se ensambla, en la rapidez en la que se produce. Entonces, todos estos aspectos son muy importantes. En el país ya se venía llevando a cabo y esto es algo que yo también quisiera transmitirles. En el país hay un Instituto Nacional de Salud que es líder a nivel mundial en investigación. Lo que pasa es que hay personas que nunca ni siquiera lo habían escuchado y ahora es que ha tenido, digamos, su momento de fama y gloria, pero es una de las entidades que desde mi punto de vista a nivel gubernamental más hallazgos y más impacto a nivel mundial tiene. Nosotros hacemos en el país vigilancia genómica desde el año 2016 en otros eventos infecciosos como dengue, zika, chikungunya, rabia, sarampión, polio, H1N1. Entonces, ¿qué es muy importante allí? Saber que se está monitorizando permanentemente para saber si quizás hayan mutaciones que permitan unas reinfecciones en la población. Entonces, estos también se llaman estudios de biodiversidad, es decir, con qué contamos nosotros en materia de diversidad biológica, pero a nivel de los virus. En el estado de emergencia es que quizás se ha vuelto más famoso, entonces lo hemos escuchado, que la nueva cepa, que el Instituto Nacional de Salud está haciendo las pruebas para ver si está la nueva cepa en Colombia. Entonces aquí lo que podemos ver básicamente es Colombia cuenta con varias tecnologías, la más utilizada es la técnica de Illumina, estos son técnicas de secuenciamiento, es decir, conocer específicamente cuál letra va primero y cuál seguida en ese genoma que les había mencionado, ¿cierto? Hace unos instantes, que más o menos son alrededor de 30.000 nucleótidos, o sea, 30.000 letricas de esas son las que secuenciamos permanentemente. Hay unas bases de datos porque pues el impacto de la pandemia sí lo requiere, entonces actualmente todos los profesionales tenemos unas bases de datos que se pueden consultar de forma gratuita en tiempo real. Una de ellas es GSAID y aquí lo que permite es precisamente con la ayuda de esas bases de datos que todos los expertos a nivel mundial vayan depositando allí todas las secuencias y en este momento incluso tenemos alrededor de 500.000 secuencias reportadas a nivel mundial. De esos análisis de esas secuencias es que sale la definición de nueva cepa o de linaje, cuando el linaje nos está indicando un número de mutaciones no tan significativo y cepa si ya es un número significativo que potencialmente representa riesgo de reinfección. Entonces, para este monitoreo genómico, pues se toman muestras como el hisopado nasofaríngeo, que ustedes han visto imágenes en los medios de comunicación, que se toma con un hisopo en la vía precisamente desde la nariz hasta la faringe, pero también se puede hacer en saliva, ese método también está validado. En los laboratorios, como les decía, tenemos varias técnicas de secuenciamiento, hay un protocolo establecido a nivel mundial en materia de SARS-CoV-2 que es conocido como el protocolo Berlín y luego hay un énfasis en el área de bioinformática para hacer el análisis de estas secuencias, ensamblarlas con respecto a la cepa original descrita en Wuhan, porque allí es donde yo veo que tanto ha cambiado con respecto a la primera cepa que se reportó y se hace un análisis filogenético para precisamente reportar. Como les decía, hoy en día tenemos ya más de 500.000 ingresos de secuencias referentes que se han aislado a nivel mundial. Bueno,
En materia de diagnóstico, pues también, o sea, hay tanto que hablar de este tema y todavía no sabemos muchas cosas, pero también ya sabemos más. Esto es simplemente para que ustedes también vayan haciendo, digamos, en su cabecita ese mapa conceptual, cómo es posible que apenas en un año de existencia de este agente causal y esta enfermedad sepamos tanto. Quizás lo que para otro virus requirió 30 o 50 años, ver su mecanismo de acción, ver cuál era la proteína receptora, cuál era el material genético, pues por las técnicas, las tecnologías, la formación de profesionales hoy en día, pues realmente por eso es que se ha avanzado tanto y esto también impacta de la misma manera la creación de las vacunas. Entonces, importante en el diagnóstico, en Colombia tenemos 3 pruebas asociadas a diagnóstico, sin embargo, una de ellas no es considerada prueba diagnóstica. Las pruebas diagnósticas son la de oro, que hemos escuchado varias veces, que es PCR, que se refiere a reacción en cadena de la polimerasa, y la prueba antigénica. Una está buscando precisamente el material genético del virus en la muestra que yo procese, y la otra, el antigénico, estamos buscando proteínas de la cápside, no al virus en su integridad. Tienen limitantes, claro, tienen sensibilidad y especificidad, que son los 2 términos que nosotros utilizamos a nivel de los laboratorios, pero es muy importante tener en cuenta que para un óptimo diagnóstico se requiere tener en cuenta la inmunidad del paciente el día del inicio de síntomas o contacto estrecho con un paciente confirmado positivo para poder de allí derivar un algoritmo diagnóstico correcto. Por ejemplo, si yo voy a hacer una prueba molecular, una prueba de PCR, que es la que nosotros hacemos acá en el Hospital María Inmaculada, que es conocido por todos que este laboratorio pues tiene un convenio Universidad Hospital María Inmaculada para su formación, su validación y que sea actualmente un laboratorio aliado del Instituto Nacional de Salud. Allí vamos a buscar el material genético del virus. Es muy importante, por ejemplo, en este caso, que este diagnóstico se haga muy temprano. Es la ventaja, digamos, sobre las otras técnicas, y es precisamente que las técnicas de PCR es suficiente con poco material viral. Es decir, es como si yo dijera, bueno, para poderlo ver, yo tengo que ver mínimo 10 de ellos. Mientras que hay otras técnicas como la técnica antigénica que debe haber una carga viral mucho más alta para poder ser determinada. La diferencia entre uno y otro es que yo en el laboratorio puedo amplificar, es decir, con pocas copias del virus, generar muchísimas más y poderlas detectar en tiempo real. Por ello, entonces, la prueba antigénica no es recomendable para pacientes asintomáticos. Entonces, ese paciente asintomático o el sintomático leve que casi ni siquiera asocia síntomas con esta enfermedad, debe esperar, ¿cierto?, la presencia de síntomas, o si no, recomendable allí es la prueba de PCR. Para los pacientes que sí tienen síntomas, esta prueba antigénica es muy útil. Después de los 4 o 5 días y menos de 11 se puede hacer la prueba antigénica y tiene un 100% de especificidad. ¿Qué quiere decir eso? Que si da positiva es el nuevo coronavirus. Ahora, la sensibilidad es la que en este momento está alrededor del 90%. Quiere decir que de 100 personas que se hacen una prueba antigénica, puede que 10 personas que sí tengan el virus nos puedan dar un falso negativo. ¿Por qué? Por los límites de detección de la técnica. Entonces, importante tener en cuenta esto. Y también tenemos a disposición una prueba que se llama la prueba de anticuerpos, que se hace en sangre, entonces cambia totalmente la muestra y la interpretación. Aquí lo que vamos a buscar en el paciente es la respuesta inmunológica al virus. Actualmente en Colombia todavía las técnicas con las cuales se hace determinación de anticuerpos pues no son tan sensibles y por eso es que no son consideradas una técnica diagnóstica. Se requiere, digamos en este caso, hacer una interpretación muy correcta de lo que es una inmunoglobulina M, cuándo se empieza a producir, cuándo se empieza a producir la G. Pero hay pacientes, por ejemplo, en el caso de los asintomáticos, que han descrito niveles muy bajos de anticuerpos y no son detectables por estas técnicas. Entonces, para una prueba de anticuerpos, lo recomendable sería hacerla posterior a los 14 días del inicio de los síntomas para confirmar si es por IgG que se tuvo la infección y si es IgM que se tiene actualmente. Bueno.
Con respecto al Caquetá, pues nosotros tenemos un panorama que hoy en día confunde a las personas, ¿cierto? Porque en los últimos días ustedes han visto que quizás el número de casos reportados ha disminuido. Lo primero que yo quiero resaltar es que lo que aparece en el Sistema Nacional de Reporte son pruebas, no son casos, no son pacientes, son pruebas de laboratorio, o que se hicieron por antígeno o que se hicieron por PCR. ¿Por qué menciono esto de esta manera? Porque lo que nosotros podemos observar en la vida real es una gran cantidad de pacientes a los que cursan con la enfermedad, tienen síntomas asociados, incluso hasta moderados, y los manejan en casa, no acuden al servicio hospitalario y por lo tanto nunca se realizan la prueba y le refieren o no, yo ya tuve, yo perdí el olfato, perdí el gusto, tuve dificultad respiratoria, pero yo nunca me fui al hospital, yo me quedé en la casa y de esto tenemos una cantidad de pacientes que no están referenciados en ninguna base de datos y que en la actualidad sigue siendo nuestro pan del día. Por otra parte, pues el manejo, digamos, entrando a ver otras circunstancias del manejo de una pandemia como es el comportamiento político-económico, pues hay decisiones que se han tomado más por esta relevancia que por el impacto o la justificación científica. Entonces, en ese orden de ideas, ustedes quizás tendrán la experiencia de un familiar, un amigo, en el que es diagnosticado un paciente en un núcleo familiar, pero en esa casa viven 8 personas. Muy, digámoslo así, muy ligero es la conducta por algunas EPS en donde simplemente cuando llaman a hacer el reporte de los pacientes o de quienes están en la casa y que se requiere que vengan a hacer las pruebas confirmatorias, hay EPS que dicen, no, por cerco epidemiológico hay que considerarlos a ustedes todos positivos. Pero resulta que esos casos no están reportados en ninguna parte. ¿Por qué no están reportados en ninguna parte? Porque, les repito, lo que aparece en las bases de datos son pruebas, no pacientes, no casos. Entonces, allí hay que ser muy cuidadoso en ver cómo es el comportamiento de las pruebas y el comportamiento social. Entonces tenemos pruebas sin realizarse, pacientes que no están acudiendo a hacerse la prueba, que no aceptan hacerse la prueba. Entonces hay toda una dinámica allí que realmente nos hace, digamos, no tomar el número de pacientes reportados allí como el real de los casos. Para el Caquetá a la fecha tenemos 620 personas que han perdido la vida a raíz de este nuevo coronavirus. Y aquí es algo que yo resalto, le puse una flecha roja y hago un llamado a que todos realmente nos preocupemos por este número para que no lo veamos como un número. Porque yo los invito a que ustedes se imaginen que vamos a tener un campo desierto, una zona baldía, y que allí tuviéramos 620 cadáveres. Así quisiera en el llamado ustedes en su cabeza para imaginarse 620 personas que han perdido la vida en el departamento del Caquetá. Y que precisamente como este es un departamento tan pequeño y fuera de eso el mayor número de casos de fallecidos lo ha tenido el municipio de Florencia, pues yo me atrevería a decir que no existe ninguna persona en el municipio que no le haya tocado de cerca un paciente que ha perdido la vida a causa de la COVID-19. Tenemos actualmente 246 pacientes hospitalizados. Aquí están incluidos tanto los pacientes de las salas ERA, que son las salas de enfermedad respiratoria aguda, y también los que están en UCI. Un llamado adicional, aquí la gente todos los días pregunta, ¿y cuál es la ocupación de la UCI? ¿Y cuál es la ocupación de la UCI? Como les repito, el manejo de la enfermedad ha mejorado, por lo tanto hemos logrado, digamos, que sean cada vez menos los pacientes que necesiten UCI, pero tenemos dos problemas. Uno, que acuden tardíamente cuando realmente llegan es casi directamente a la UCI.
tenemos otro problema con respecto a la ocupación de UCI. Si en este momento verificamos el registro, la ocupación de las camas UCI no COVID es del 100% en el departamento. Por eso es que las medidas restrictivas como los toques de queda nocturnos, en fin, tienen un impacto positivo. A veces la gente dice, oh, o sea que el virus sale en la noche. No, estas medidas se toman teniendo en cuenta la ocupación de las camas UCI, porque son muchas las personas que requieren este servicio por riñas, accidentes de tránsito, eventos de inseguridad, etcétera, etcétera. Entonces, hay un llamado a que veamos todo esto de manera integral. Con respecto al sexo, digamos, en el departamento no hay una mayor incidencia en hombres o mujeres que sea, digamos, significativa. Sin embargo, en los fallecimientos sí. Este comportamiento es muy similar al resto del mundo, donde la mortalidad es mayor en los hombres que en las mujeres. Y con respecto a la edad, digamos que nos comportamos igual al orden mundial, donde el mayor número de personas que se infectan son entre los 30 y los 40 años. Muy probablemente es allí en ese rango de edad donde las personas son más productivas laboralmente, deben desplazarse más, deben acudir a actividades, digamos, que requieren su presencia y el riesgo de infección pues es mayor. Bueno, los últimos días hemos visto un despliegue con respecto a los eventos de vacunación. Yo primero tengo que declarar acá mi conflicto de interés porque yo soy absolutamente pro vacuna. Yo soy defensora de las vacunas, es mi responsabilidad profesional. Precisamente después de la potabilización del agua, las vacunas son la estrategia más exitosa para evitar cualquier enfermedad transmisible en el mundo. De hecho, se han erradicado muchísimas. Nosotros ya no tenemos idea, porque no lo vivimos, enfermedades tan catastróficas como la viruela y otras que la eliminación se mantiene, aunque hay algunos casos, pero estamos en el rango de eliminación como polio. Entonces, estas estrategias exitosas quizás son de lo que deberíamos tomar ejemplo para precisamente abrirnos a esta posibilidad. Ya el proceso de vacunación a nivel mundial está siendo objeto de blanco por parte de los movimientos antivacunas, que son absolutamente lesivos a nivel mundial, y también pues de personas irresponsables que tienen estos eventos para cualquier otro interés. Aquí lo que podemos observar es que en Colombia pues nos ampara todo un marco legal para favorecer, para garantizar todo lo que tiene que ver con respecto a la vacunación de todas las enfermedades inmunoprevenibles. En el año 2020 pues hay incluso una ley específica para la vacunación en Colombia contra el virus SARS-CoV-2. Realmente se va a llevar a cabo dependiendo de la priorización por evidencia que se ha dado a nivel mundial. Entonces, en la primera fase de vacunación vamos a tener a los profesionales de primera línea. Luego van a estar los pacientes con más de 80 años. Luego, en quienes ha sido más exitoso para prevenir la gravedad y la muerte, que son los pacientes que tengan comorbilidades. Y luego, pues el resto de la población. Nosotros hoy en día ya tenemos los lineamientos, el marco legal, como les mencionaba, una ley de vacunación específica para la COVID-19, unos lineamientos técnicos que están al acceso de cualquier persona, la fundamentación teórica de las vacunas y pues el plan de vacunación propuesto. Sin embargo, pues esta es quizás la parte más optimista, pero pues también hay que ser realistas y debemos esperar con gran optimismo que el plan de vacunación se lleve a cabo como fue propuesto por los expertos desde la parte científica para cubrir a la población. Con respecto a las vacunas, yo quiero, pues digamos como a muy grosso modo, para quien tenga un interés particular, tenga dudas con respecto a las vacunas, lo podemos ver otro día en otra sesión, pero quiero que veamos en este momento en el mundo, pues es que tuvimos una gama de vacunas, porque aquí no tenemos la vacuna, tenemos muchas vacunas ya tenemos más de 5 vacunas que están en el proceso de obtener todo su licenciamiento para la distribución y administración en humanos.
la primera vacuna, que es la que ustedes han escuchado y la que ya llegó el lote de 50.000 dosis, que es muy importante. Uno escucha 50.000 vacunas, no, son 50.000 dosis. La vacuna específica de Pfizer, que es la que llegó al país, requiere 2 dosis. Una persona debe vacunarse en un día 0 y a los 21 días debe colocarse el refuerzo de la vacuna. Importante que estas técnicas y estas tecnologías con las que fueron, digamos, desarrolladas estas vacunas no son de ahora. Y aquí hago énfasis en que uno sí debe tener una duda razonable, una duda frente a algunos interrogantes que se presenten, pero no, digamos, esa duda irresponsable y quizás incluso de parte de algunos profesionales de la salud o de las ciencias biológicas que no han hecho ni estudios con respecto a las tecnologías, no las entienden muy bien, pero que sin embargo hacen algunas afirmaciones irresponsables. Entonces, desde la duda razonable, bienvenidas sean, pero si no sabemos, pues nos queda muy difícil. Tenemos 2 tecnologías en general que van a estar en disponibilidad. La primera, que es una técnica que ustedes han escuchado, que es la del ARN. Este ARN maduro es una secuencia, o sea, esa partecita que yo les hablaba de las letras en el genoma del virus. Entonces se aisló, se conoció. Entonces lo que se pretende es esa misma secuencia de RNA, insertarla, ¿cierto?, en el individuo que es el que va a ser vacunado. Este RNA solito se destruye muy fácilmente. Entonces, para ello crearon un endosoma, una estructura que es de nanopartículas de lípidos que va realmente a cubrir ese RNA y protegerlo, pero tampoco es que sea infalible. Por eso es que ustedes han escuchado que esta vacuna requiere unas condiciones de ultracongelación. Debe estar por debajo de menos 70 grados para que se mantenga esa estructura de esas nanopartículas. Por otro lado, vamos a tener otras vacunas que estas sí son de ADN. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho acá? A partir de la secuencia original del virus se hace una retrotranscripción, que eso sí suena ya como una cosa supremamente extraña y loca, pero es que a partir de esa secuencia de ARN vamos a producir una complementaria en términos de ADN, y esto digamos, es de mejor manejo y se puede incluir en un vector viral. Entonces, aquí lo que tenemos es como el esquema de un vector viral. Entonces, esto es un virus, pero es un virus que genera una infección respiratoria muy ligera que se llama adenovirus, y de hecho ya está atenuado. Quiere decir que se le han retirado las secuencias genéticas que producen gravedad en la enfermedad. Pero este virus, como es potencial, digamos, vector, entonces a este virus es que se le inserta esta secuencia de DNA complementario que es del interés mío, que codifica para la proteína E o la proteína Spike o la proteína que yo les había mencionado que era muy importante, que le daba la forma de coronita o las espículas en el exterior del virus. Entonces, la idea es que, por un lado, la partícula de RNA a nivel de los ribosomas pueda efectivamente transcribirse, y en este caso sería la replicación de las partículas, y entrar a los ribosomas para producir la proteína, y esta proteína es la que genera la respuesta inmunológica del individuo. Y por el otro lado, en una molécula más estable, que es la del ADN, por eso es que no requiere ultracongelación, también se haga una transcripción y ese ARN sea el que lean los ribosomas, se produzcan las proteínas y el individuo pueda llevar a cabo la respuesta inmunológica frente a esas proteínas. Esto, digamos, es la respuesta lógica que debe ocurrir a nivel inmunitario. Nosotros tenemos células que atacan, digamos, de forma muy efectiva. Nosotros hablamos de los linfocitos T que tienen citotoxicidad, son capaces de destruir a las células que muestren tener partículas virales. Eso lo hacemos nosotros de manera normal, porque somos una máquina absolutamente maravillosa, y también producimos los anticuerpos. Entonces va en las 2 vías esta respuesta inmunológica. Nuestra esperanza con respecto a las vacunas pues es realmente llegar a adquirir una disminución del efecto grave de la enfermedad, de la manifestación grave de la enfermedad y la muerte, pero ojo que las vacunas inicialmente no es para que la enfermedad no ocurra,
sino que esa infección realmente se mantenga dentro de los límites de lo leve y que pueda ser muy manejado a nivel de la población. Eso es lo que nosotros hemos logrado durante ya muchísimos años y siglos con respecto a otras enfermedades como influenza y otras que ya había mencionado. Pues aquí en esta diapositiva lo que quería mostrarles son 3 diferentes tejidos que están invadidos por coronavirus. El primer tejido es un tejido pulmonar y todas estas son partículas del virus, son partículas virales. En el segundo caso tenemos tejido adiposo, es decir, el que se deposita la grasita. Y en el tercero, esto es una microgota de saliva. Esto es para que podamos apreciar que por esto, por la conformación y por la cantidad de partículas virales que se encuentran en las microgotas de saliva, es que a ellas hay que controlarlas y son precisamente el vehículo de transmisión del contagio y de potencial diseminación en la población.